wasn't holding you. Durante unos minutos, pero vamos a empezar porque todo tiene un horario y hay que cumplirlo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta primera conferencia de la cuarta muestra modernista de Cartagena de Levante, y le damos las gracias también a los titulares de la plaza, del auditorio del Museo Romano, que siempre, todos los años, tienen la cortesía de cedernos. Bueno, pues hoy nos toca un personaje que, si hablamos de modernismo, hemos tardado mucho en traerlo. Esta es la cuarta muestra y la verdad es que, perdona, 4 años para traerte, yo creo que ya está bien, ¿no? Guillermo de Garra Beltrín, y ese último apellido, Beltrín, hace honor al padre de la arquitectura modernista, José, si ves que me equivoco, me va diciendo, yo sé que me va a corregir, padre un poco del modernismo en Cartagena, ¿verdad? No solamente en Cartagena, sino en Unión, en la región y otras muchísimas ciudades. Bueno, pues este murciano, la verdad que con aires cartageneros y de Tortosa, pues vive en Madrid. Vive en Madrid, ¿verdad? Pero no puede evitar que la sangre cartagenera corra por sus venas, al igual que la catalana, que como él pudo descubrir años después. Bien, de Guillermo es ingeniero agrónomo. ¿Y qué tiene que ver esto con Beltrín, verdad? Con las arquitecturas, por eso pensaba él. Pero bueno, poco después ya, cuando él descubrió quién era su abuelo y pensó que era un personaje, su bisabuelo, perdón, que era un personaje que tenía mucho que dar de sí, pues empezó a dedicarse a estudiar esa historia, a investigar, ya ver y a intentar descubrir lo que era una gran incógnita, no solamente para él, sino para gran parte de su familia. Toda la familia, nadie sabíamos nada. Un gran desconocido. Aquí hay personajes aquí y arriba, ¿verdad?, que también una historia similar, que tuvieron que ponerse a trabajar para descubrir al bisabuelo, ¿verdad? Que parece que son asignaturas que se desenganchan ahí en el tiempo y hay que retomarlas. Bueno, como decía, pues en el 2002 empieza a dedicarse a la historia y a la genealogía de sus antepasados, pues, concretamente sobre todo con su bisabuelo Beltrín. Y es un investigador incansable tanto del modernismo como del Art Deco y de los orientalismos, algo que creo que nos fascina mucho, ese punto árabe del modernista, ¿verdad? Árabe egipcio. Árabe egipcio, efectivamente. Chino, claro, os recuerdo, ya que has dicho esa palabra egipcio, ¿verdad? Mañana, aquí mismo, tenemos otra conferencia de Egipto y el modernismo. No os digo más para que vengáis, ya sabéis por qué. ¿Vale? Bueno, y como decíamos, se dedica a investigar sobre todo este tema, y aquí en Cartagena es fundador, juntamente con José Antonio Rodríguez, que lleva aquí enfrente, y a Juan Ignacio Fernández, de la Comisión Beltrín 2012, de la cual es presidente de honor. De eso hablaremos, eso de los presidentes de honor lo tocaremos también ahora después un ratito. Y bueno, tiene varias publicaciones, siempre claro, hablando del modernismo, como son la Ruta Modernista y el Art Deco en Cartagena, el modernismo en la región de Murcia, Adelante Siempre, y en fin, y otras que están por ahí en ciernes, y en las que de alguna manera yo le invito a compartirlas con esta asociación, que seamos promotores y divulgadores de esa producción literaria de la época. Entonces nosotros queremos ser parte, ser socios en ese tipo de Para temas. nosotros es un placer, encantadísimo. ¿Verdad, María José? Encantadísimo. Nosotros tenemos ahora mismo, la verdad que la asociación está en una situación en la que quiere crecer en este aspecto a nivel cultural y, cómo no, con gente como Guillermo y personas que, Paco Franco, que ahora hemos sacado un libro hace unos días, en la reedición de Hotel Mandarache, todo lo que esa época es para nosotros y queremos representar. Bueno, pues yo lo que quiero también, antes de que él empiece, es hacerle un homenaje a Guillermo. No lo conozco mucho tiempo, pero he leído más de él de lo que me podría contar, ¿vale? Así que, bueno, yo tengo aquí una cosita, aquí en este sobre, en la que te nombramos, nota aquí, con si te lo hago, rómpelo. Asociado a honor, muchísimas gracias. Asociado a honor, pero con un grado máximo. El grado máximo lo tienes aquí, en este, rompe el papel también, para que lo podamos ver. Sería asociado a honor en grado máximo. Muchísimas gracias.
No, es que aquí tengo la obligación de ir contigo. Bueno, queremos nombrarte la asociación presidente de honor de la Asociación Cultural de los Modernistas de Cartagena del Norte. Que nadie mejor que tú para un Beltrí para ser apadrinado de esta asociación. Pues muchísimas gracias. Para mí lo llevaré como un gran honor. Estoy seguro de que sí. Bueno, estoy emocionado. No, mira, pues tómate un tiempo de agua. Empezamos. Pues, muy bien. Pues espero no defraudar. Claro, seguro que no. Y cubrir vuestras expectativas. Hoy y más adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. Para mí, siempre que me invitan a venir a Cartagena, mi mujer que está por ahí lo sabe, hago todo lo posible por venir. Y porque no, como bien has dicho, tanto por la rama paterna como por la rama materna, las raíces son cartageneras y estamos en Cartagena total. A pesar de que la vida nos ha llevado por otros mundos, ¿no? Y nada, vamos a intentar hablar un poco de la minería y del modernismo, pero vamos a ir más allá de Cartagena y de la Unión. Vamos a ir un poquito más. Espero que sea de vuestro interés. Para mí ha sido interesante porque he ido aprendiendo según he ido preparando la charla y he descubierto muchas cosas por ahí también interesantes. Y bueno, luego, pues, si queréis empezamos. Pues nada, los modernistas y la Comisión Beltrí 2012, dentro de los actos de la cuarta semana modernista, yo creo que me voy a poner en pie. A mí me gusta la charla. ¿Sí este es el trabajo? No. Sí, ahora sí. Vamos a impartir la conferencia. No hay don sin di, la arquitectura de la minería. Luego veremos a ver de qué viene eso del don sin di. Bueno, tenemos la creencia general, la mayoría de gente, de que esto del modernismo, pues bueno, de la minería empezó en la Unión, que encontraron, empezaron con el dinero, empezaron a hacer cosas, pero no es exactamente así. El tema de la minería es mucho más antiguo. El dinero de las minas viene de mucho antes, por supuesto de la época de los romanos, pero luego viene de antes, del siglo anterior, del principio del siglo XIX, que es cuando viene. Y el primer sitio, bueno, antes de empezar, con la siguiente, agradecer a Juan Antonio, le he dicho que va a salir enseguida, porque voy a usar muchas fotografías suyas, le agradezco estar en esta primera línea, por dejarme como siempre usar sus imágenes. Voy a regresar. Además así me veis mejor. Bueno, el modernismo. El modernismo requería, el verdadero modernismo, muchísima intervención de artesanos, escultores, vitralistas, pintores, herreros, forja, ceramistas, ebanistas, carpinteros. Al final, esos que estamos viendo son requería ¿qué? Mucho dinero. El modernismo era muy caro por definición. O sea, si tú de verdad te querías hacer un edificio modernista, tenías que tener mucho dinero. Luego se democratizó. Luego empezaron, porque como se puso de moda tan de moda, en tan poco tiempo, que eso fue otra cosa, porque duró muy poco tiempo, luego lo vamos a ver, pero en muy poco tiempo se puso muy de moda. Entonces todo era modernista, entonces todo el mundo quería tener modernista, algo modernista. Estilo moderno, decían las revistas. Era estilo moderno. De ahí viene lo del modernismo. Querían estar a la última, y entonces ya, bueno, pues se democratizó el modernismo, se empezaron a hacer
modernismo fachada, cosas así, bueno, darle una pequeña pincelada, 4 detallitos, para que la cosa todo el mundo pudiera tener acceso. Pero el verdadero, el modernismo que estamos viendo y que vais a ver y que conocéis de Cartagena y La Unión y de otros muchos sitios, por supuesto, sobre todo en Cataluña, de esas grandes mansiones, era algo carísimo, carísimo, solamente al alcance de muy poca gente. ¿Dónde empieza esto de las minas? Pues esto empieza en Almería y Granada, es donde realmente empezó todo. En la zona de... el principio fue la Sierra de Gádor, de encontrar minerales en la Sierra de Gádor, pero allí los filones se acortaron pronto, con lo cual ya pasaron a otras zonas. La primera zona más importante fueron las minas de Arquife, en la provincia de Granada, que fueron explotadas por 2 grupos británicos, uno inglés, Arquife Mines, y el escocés, W. Able, que explotaban pirita. Y llegó a ser el centro más importante de Europa, de explotación de pirita para hacer hierro. Para hacer hierro. Claro, cambio de siglo, revolución industrial, Inglaterra pionera en esos temas, necesita hierro, muchísimo hierro, y ellos se van, como siempre han hecho los ingleses, no sé si hay aquí algún inglés, algún británico, siempre les ha gustado ir a pillar lo que han podido fuera de allí y se lo han llevado para su tierra. De hecho, los ingleses, los británicos, no hicieron ninguna construcción digna de mención que tenga algo que ver con el modernismo, salvo los cables o cargaderos de minerales que se conserva en la ciudad de Almería. Uno es el cable inglés, que vamos a ver ahora, que era el cable inglés, que se puede ver ahora mismo en la ciudad de Almería, impresionante estructura de construcción de hierro, el que era el de Arquife Mines, y el cable francés de la compañía escocesa Abbey. ¿Por qué le llaman francés? Porque a esta compañía la acabó comprando una compañía de capital francés y le llaman cable francés, pero realmente era para los escoceses, porque se van fatal entre ellos. Entonces cada uno tenía su propia línea para sus barcos, llevar directamente los minerales a los barcos y de los barcos a Inglaterra. Y aquí no quedaba nada. Y ellos no construyeron nada modernismo. De hecho, en Almería, en la ciudad de Almería, apenas hay nada modernista. Hay muy pocas cosas. Y lo que hay no tiene nada que ver con la minería. Vienen de otro origen, de otras fortunas. Entonces, allí, Almería, ciudad, nada de modernismo. La siguiente zona fue la Sierra Almagrera. Andrés López Perdigón encuentra el filón en el barranco Jaroso en 1838, y eso hace multimillonarios a un montón de gente en esta zona de la Sierra Almagrera. Hay 2 fases, una primera se extrae plomo, en otra se extrae hierro, y luego también zinc y otras cosas, pero sobre todo plomo y hierro. Plomo y hierro que son fundamentales, como lo volveremos a hablar, porque son los mismos minerales de Cartagena, de La Unión, de Linares, de La Carolina, que luego vamos a hablar, porque nos servían para muchas cosas, entre otras cosas para hacer armas, y se estaba preparando la Primera Guerra Mundial, y entonces el plomo era imprescindible, igual que el hierro. La principal localidad de la Sierra Almagrera fue la ciudad de Cuevas de la Almanzora, en Almería. No sé si alguien la conoce. ¿La conocéis? Es un pueblito más de Almería que nadie se puede imaginar el dinero que llegó a moverse allí. Tanto fue así que el superior de la congregación celestina de la Orden de San Benito, Aureliano de Saint-Malo, llegó a encargar al propio Gaudí una catedral para la aldea de Villaricos. Villaricos es una pedanía de Cuevas de la Almanzora, que es un pueblo. María, Francisco, aquí tenéis. ¿Queréis ir aquí abajo? Llegaron a encargarle al propio Gaudí, joven Gaudí recién terminado la carrera, una catedral. Iban a hacer luego al lado un convento. Pero al año siguiente desistieron y se fueron de él.
no sabemos, no se sabe por qué. La catedral de Villaricos, que no llegó a construirse, parece ser que era similar a estos, que se conocían por los planos que había en el estudio de Gaudí. Lo que pasa es que en los incendios que provocaron los milicianos al principio de la Guerra Civil, quemaron el estudio de Gaudí, que estaba en la Sagrada Familia, y entonces se perdieron los planos. Pero parecía, era un estilo así, tipo gótico, neogótico. Bueno, podríamos haber tenido un Gaudí aquí al lado. Sorprendente. Vamos a ir viendo las principales familias y qué es lo que tienen. Ya ha llegado. En esta zona, a ver, había algún palacete de estilo neoclásico, pero lo más interesante son una serie de edificios modernistas que hizo la segunda generación. Los hijos de los que se habían hecho ricos heredan las fortunas de los padres y, como se pone de moda el modernismo, pues ellos pues siguen la estela, ¿no? Por ejemplo, Antonio Soler y Aurelia Martínez, los dos, primero era accionista de minas, diputado senador, y era hijo de un gran propietario y banquero que deja una fortuna a sus hijos, y ella también, que era otra hija de una familia de capitalistas mineros. Allí, su casa se llama Villanita, y tiene esta impresionante vidriera de colores que, bueno, que destaca y debía de ser por dentro muy interesante. Y se conserva todavía esta Villanita. O María Magdalena Martínez y Juan Figuera de Vargas, el matrimonio que tienen, son propietarios de la casa del Palacete de los Figuera, que ahora vamos a ver. Magdalena era hijo de Miguel Martínez y Catalina Soler, que a su vez era una de las familias, hija de una de las familias más ricas de Guardia de la Almanzora, y lo mismo, hereda la fortuna, se casa con un ingeniero de minas que viene a trabajar a la compañía de Águilas, que había nacido en París, Juan Figuera, y bueno, pues minería se juntan y se preparan una casa que tiene una escalera con unos frescos modernistas preciosísimos, lástima que están en muy mal estado de conservación. Este Palacete de los Figuera alberga un museo del personaje que vamos a ver a continuación, que también estaba relacionado con la minería, el señor José María Martínez Álvarez de Sotomayor. Este hombre, como veis, y veremos varias veces guiños al tema árabe o neoárabe, pertenecía a una familia muy acomodada, ricos propietarios de tierras y también de minas. Y por lo tanto pudo dedicarse a vivir del cuento, o sea, vivir porque él era escritor, poeta y dramaturgo. Y además se codeaba con toda la intelectualidad de Madrid. Pero estaba pirado. Esta gente pirado porque iba vestido así. O sea, él iba vestido de árabe. Él y toda su familia llegó a proclamar el califato de Calderín, llegó a mandar cónsules a todos los países de por ahí, mandaba cónsules y demás, tenía su propia bandera, llegó a acuñar su propia moneda y se hacía llamar el sultán Osmin del Haraz. Y para no ser menos, se construyó su palacete en Guardia de la Almanzora, que creo que a mí me da toda la pinta de ser que era el de Víctor Beltrí, en 1910, y la sede del sultanato, el cortijo del Calderín, que ahí en medio del desierto tiene esto que está en muy mal estado. Esta es una fotografía antigua y, como os he dicho, en ese palacio en el palacio que habéis visto con los frescos de la escalera está el museo, donde se conserva lo de la obra y se pueden ver muchas cosas de este personaje, y es muy interesante, ¿vale? Os recomiendo Guardia de la Almanzora. Está muy concentrado. Luego hay un palacio que era también de un cura, también, que tenía acciones de minas, hizo un multimillonario, que está ahí al lado de la sede del ayuntamiento. Bueno, digno de verse, muy cerquita, muy cerquita, está cerca.
En esa zona también hay alguna cosa más modernista, poco más. Cuadra de la Almanzora y alguna cosa suelta. En Chiribel tenemos la que llaman la Casa del Minero, o Casa Grande, que es esta de aquí, que lo hizo Ginés Flores, que es podido averiguar el nombre, porque no se sabía, es la primera vez que lo hacemos público, es el nombre del propietario de esta casa, de la que no hay planos, pero por la prensa indagando he conseguido saber quién era, y era un rico propietario de minas de la Unión. No sé por qué motivo se hizo esta casa en Chiribel, que es otro pueblecito que hay por allí cerca. Y una de las más interesantes es la que hizo Benigno Cirilo de Chavarri Salazar, marqués de Chavarri, que era un vasco, que era banquero, propietario del Banco de Comercio, que luego se fusiona con el Banco de Bilbao, accionista de un montón de sociedades, como la Unión de Explosivos Río Tinto, como Altos Hornos de Vizcaya, con posesión en minas, tenían minas allí en Bilbao, montes enteros y tenía su propia compañía de navegación, con la cual él recogía los minerales de esta zona de Almería, se los llevaba a Altos Hornos de Vizcaya, allá a Bilbao, para hacer en la estación de hierro. En vez de que fuera a los ingleses, él tenía su propio barco. Y para hacer desde su oficina en Mojácar, pues se hizo esta pequeña oficina, que no sabemos muy bien si es de un arquitecto francés que les hizo su palacete en Portugalete o de Víctor Bertri, no sé, tengo mis dudas. Ahora mismo está dentro de una urbanización de golf, en la parte esta de aquí abajo, que se ve por aquí, pero bueno, estas son fotografías antiguas de cómo era originalmente la gerencia de la Casa Chavarri. Esta gente pues sacaba los minerales también con cargaderos de hierro tremendos que tenían en Villaricos, tenían unos cargaderos donde iban los barcos, ahí se pueden ver cómo iban directamente a carga. Todas estas explotaciones se reconstruyeron líneas férreas para poder llevar los minerales hasta allí, pero tener en cuenta que estos son sitios muy remotos. Entonces al final había que sacar el mineral y llevarlo de alguna manera. Entonces no voy a entrar en cómo las líneas, hay un montón de información en internet, si os interesa, el tema del ferrocarril, de cómo se construyeron ferrocarriles expresamente para sacar estas riquezas de allí, y luego los cargaderos y todo. ¿De acuerdo? Bueno, pues allí, ¿quiénes trabajaban en las minas? Pues en las minas trabajaban, en los legados primeros que he dicho, eran gente que venían sobre todo de las Alpujarras de Almería. Eran de Alpujarreña. Cuando se acaban los helados, se van a Arquife, en Granada, Tapia de Sierra Nevada, o se van a, no sé si conocéis una zona llamada La Calahorra, o se van a Sierra Magrera. Cuando Sierra Magrera empieza a decaer, se van a La Unión y Cartagena, y se van a Linares y La Carolina. Se dividen. Y allí les llaman tarantos, y en La Unión le llamaban los andaluces. Casi todos venían, o muy buena parte de los que vinieron a trabajar en las minas, venían de Almería, de las Alpujarras almerienses. Eran zonas muy pobres, muy pobres. Entonces, aunque el trabajo de las minas era muy penoso, siempre había la posibilidad de que te tocara la lotería. O sea, de que dieras con el filón y que hicieras un multimillonario, o basado en el oeste americano, pues lo mismo. Y he dicho la otra zona eran las sierras de Jaén. Las sierras de Jaén, en las zonas cercanas a La Carolina y Linares. En Andalucía se extraía la plata y el plomo. Desde finales del siglo XVIII se explotaban los criaderos de la Sierra de Linares de Jaén, y donde permite el crecimiento de la ciudad y que se hagan también muy ricos la gente de Linares cuando empieza a subir el precio del plomo y el precio del hierro. Con los años, cuando ya han llegado a 600 metros y empieza a ser carísimo, 600 metros de profundidad para sacar el mineral en Linares, deciden irse a La Carolina, donde el mineral está solo a 400 metros. Y entonces se van allí.
pero eso se acaba acabando y al final entra en declive la zona, y igual que entraron en declive el resto de zonas mineras. Allí se juntaron las dos. Se juntó el agotamiento de los minerales con la crisis de precios, y entonces se juntó todo. Como he dicho, las dos ciudades más importantes fueron Linares y La Carolina, que las podemos ver en plena ebullición de la época, llenas de gente, como parece una foto de Cartagena o de estas antiguas que vemos por aquí adelante. ¿Vais a hablar de Egipto mañana? Pues investigando me he encontrado que hay un cementerio inglés. Claro, los que explotan las minas son los ingleses. Y lo único que dejan los ingleses es su cementerio, porque mueren allí y no sabían dónde enterrarlos. Entonces llegan a hacer un cementerio que tiene una portada egipcia. Es un cementerio egipcio, allí en Linares. Fijaros que es de 1860, muy anterior a lo que estamos hablando. Pero la ciudad prospera y pasa algo parecido a lo que pasó en la Unión. Se hacen mercados, un mercado de abastos, que por cierto se ha caído hace poco por el viento. Llega gente como este. Por aquí sitio. Si queréis, por aquí sitio. ¿Se me oye bien? Sí, vale. Pues hacemos un minuto de receso. Allí hay sitio. Buenas noches. Bueno, José Salmerón, que está emparentado con Salmerón, el presidente de la República, procedía de una familia muy humilde. Casi todos estos procedían de familias muy humildes. Había emigrado, este había nacido en Almería también, había ido a Jaén, pero no para dedicarse a la minería. Allí, por sus negocios, se puso al tema del esparto. Sabéis que el esparto fue el motor en muchas zonas también. Por ejemplo, en Ávila pues, era el esparto, el movió de Lorca. Pues este también se puso a trabajar en el tema del esparto, ganó bastante dinero, se compró un palacio en Úbeda. El antiguo dueño del palacio se lo quiso recomprar, él dijo que no, que se lo cambiaba por una finca que tenía, que se llama La Liseda, y se fue allí y ahí empezó. Bueno, y empezó a comprar minas y llegó a tener hasta 53 minas el muchacho. Y luego dijo que le dijeron a los médicos que las aguas que había en esa finca que eran muy medicinales, que eran muy interesantes. Y entonces decidió hacer un balneario. Y hizo el balneario de La Liseda, que es este, que ya está en ruinas, no existe. Era un balneario y un hotel. Y tenemos muchas, no se sabe de quién es de 1907, pero por esto que estamos viendo aquí, esta forma de poner las fechas y no sé si lo ven bien, los remates ahí modernistas, no se ve con remates, vale, ahí arriba, creía se veía, pero creemos que es de Víctor Renfrín, al menos el hotel, la reforma del hotel. Se hizo primero el hotel y luego se hizo una reforma modernista. Y también los propietarios, lo mismo, los ricos mineros, pues también se hicieron sus casas. Mucho menos que en otros sitios, porque como estaban los ingleses y tenían la mayoría de las minas, pues los ingleses no hacían nada. Pero alguno de ellos, que también se metió en negocios, llegó a hacer mucho dinero. Por ejemplo, este señor era banquero, administrador del Banco de España, vocal de la Junta de Monte de Piedad, de la Caja de Ahorro, presidente de la Liga de Contribuyentes, alcalde, etcétera. Tenía muchísimas minas y tenía un montón de empresas y era una de las grandísimas fortunas de Linares. Y se hizo el edificio más interesante modernista que hay en Linares, que se conoce como el Círculo del Liceo, porque luego se convirtió en un círculo, en un instituto educativo, en un centro educativo. Y Antonio Córdoba Navarro, que era otro propietario minero, se hizo la Casa de los Córdoba, donde tenía la ferretería abajo y ese pedazo de casa allá. En la zona, pues también había lo mismo, había castilletes mineros, había motores,
estos motores, ¿no? Que hace poco alguien sacó en vuestra página web de Facebook y fue la que me puso en la pista de Linares, que pone la maquinista de Levante. La maquinista de Levante, ahí lo podéis ver abajo de los motores, estaba especializada en todo lo que era maquinaria para las minas, entre otras muchas cosas, columnas de fundición y muchas cosas hacían, pero estaban muy especializados en las minas. Entonces proveían también a otras minas de otros sitios de todo el material, ¿no? Ahí también había castilletes muy parecidos al de la mina de las Matildes, que todavía se pueden ver por la Unión. O sea, muy paralelo a... Bueno, nos hemos ido de Almería, Granada, Almería, Jaén, y ya nos aproximamos a la provincia de Murcia. Y primero vamos a ir a las sierras de Mazarrón y de Águilas. ¿Qué pasaba en Mazarrón y en Águilas? Pues ahí también había minas. Pero ¿qué pasó? Lo mismo de las otras. La explotación de estas minas correspondía a la compañía inglesa, Compañía de Águilas, la empresa inglesa Compañía de Águilas, que se limitó a extraer los minerales sin que hacer nada digno de mención. Lo único destacable, otra vez, un embarcadero que se conserva milagrosamente en Águilas, el embarcadero de los Niños. El poco modernismo que hay, que es este de aquí, el poco modernismo que hay en Águilas y en Mazarrón, por sí tampoco. No viene de las minas, no viene de la riqueza de las minas, viene de otros negocios. Por lo tanto, o por lo menos yo no he encontrado ninguna relación. Por lo tanto, nada que yo sepa hay en Águilas o en Mazarrón que tenga que ver modernismo, que tenga que ver con la minería. ¿Está claro? Si estaban esto lo llevaba muy claro a lo que venía. Llegaron a construirse esa vía férrea para sacar directamente de todas las minas de lejísimos, expresamente para sacar los minerales que iban aquí con estos, ¿lo veis? Con esos vagones directamente a los barcos. Y eso está en la playa ahora mismo de Águilas. Bueno, y nos vamos a Cartagena y a la Unión, que es la zona aquí donde estamos. O sea, ya habían venido esos, ya habían estado esos, cuando ya llegamos aquí. ¿Qué pasó aquí? Pues aquí, desde hacía muchísimos años, se sabía que los romanos habían explotado las minas, pero ¿qué ocurre? Que esos pozos no se podían explotar como era debido todavía lo que quedaba, hasta que aparecieron nuevas tecnologías que sirvieron para poder aprovechar los escoriales de la mina, lo que los romanos habían dejado ahí. Y entonces empezaron a extraerlo, ¿no? Y sobre todo empezaron a extraer plomo, y luego, cuando llegaron las primeras máquinas de vapor y ya se mecaniza el tema, pueden empezar a explotar un mineral que se llamaba la marmatita, de donde se explota, que es este de aquí, del medio, que es de donde se extrae el zinc. Luego veremos a ver por qué es muy importante el zinc. Y va a ser causante de la ruina de mucha gente. Y por último, a final del siglo XIX, se empieza a aprovechar las piritas para extraer hierro. Durante finales del siglo XIX, la Unión y Cartagena fueron los mayores productores de España de plomo y de hierro y de zinc. De plomo y de zinc, porque hierro era Huelva, donde tampoco hay nada en la misma historia de los ingleses. Luego veremos por qué es lo que pasó con esto, más adelante. Las principales ciudades, pues la Unión, que cogió un auge tremendo, llegó a multiplicarse su población de una forma exponencial, y Cartagena. Cartagena, donde además se sumó que la ciudad estaba destruida por la guerra del Cantón. Se nos juntó todo, había muchas posibilidades de construir Cartagena, porque estaba todo muy mal, pero el centro de ebullición era la Unión. Centro de ebullición para todo. Y antes de meterme en esto, en detalles, os voy a comentar algo y os podéis imaginar aquello. De pronto, avalanchas de miles de personas que llegan allí atraídos por la minería, por la posibilidad de ser ricos. Tened en cuenta que el plomo de Cartagena era argentífero, es decir, era plomo con plata.
plomo con plata. Entonces no era plomo normal, era algo más, ahí había mucho dinero que ganar. Y esto era pues, como el salvaje oeste, como el lejano oeste. Imaginaros, os lo podéis imaginar perfectamente, cómo debería ser las calles, la higiene, los bares, el juego. De hecho alguno se arruinó con el juego, luego veremos alguno de ellos, en fin, etcétera, etcétera. La mendicidad, la pobreza, las condiciones en las que vivían, bueno, aquello debía ser tremendo. Se creó un núcleo nuevo de población, como el Beal y todo lo alrededor del Beal, es de esa época. Y bueno, y por otro lado, gente que empieza a hacer mucho dinero. Gente que empieza a hacer mucho dinero y ¿dónde que decide qué hace con ese dinero? ¿Qué hace con ese dinero? A ver, pues tienes que gastarlo de alguna manera y tienes que cambiar tu posición social. Tú eras un don nadie y de pronto te haces millonario. Y entonces, pues, bueno, yo tengo que mostrarlo, tengo que enseñar esto. ¿Y dónde lo hago? ¿En La Unión o en Cartagena? Si en La Unión no era el sitio más seguro del mundo, donde no faltaban los atracos, las peleas, pues muchos de ellos decidieron venirse, sobre todo después de ciertos sucesos que hubo, de huelgas, con muertos, con la gente, dijo, muchos de ellos decidieron venirse a Cartagena, que al fin y al cabo era una ciudad grande, era una ciudad que tenía más servicios, y era, aunque estaba lejos, y ya hicieron un tren de Cartagena a La Unión para poder ir y venir, pero muchos decidieron venirse para acá. Y el primero que abrió la veda, todos lo conocéis, por lo menos de oídas, muchos lo vais a ver por primera vez. Esta fotografía la consiguió Juan Ignacio, que creo que no está, no. Serafín Cervantes, el de la Casa Cervantes. Pues este era un señor súper pobre, de un pueblecito también de Almería, se llama Turre, que está muy cerquita de eso que hemos dicho, y que vino aquí y lo mismo, pues encontró un filón en su mina, en su concesión. Estos compraban concesiones y en esa creaban trozos de terreno y ahí empezaban a ver qué encontraban. Y este encontró una mina, que era el Porvenir, que le hizo riquísimo. Y cuentan, que esto daría para hacer otra charla solamente de historia de la Casa Cervantes, cuentan que este señor, que era un don nadie, imaginaron la sociedad cartagena de entonces, militares, gente de una clase social alta, noble, en fin, que no tiene miles de años de historia. Pide ingresar en el casino, dicen que no le dejan entrar en el casino, yo tengo mi teoría, pero bueno, vale, una pequeña variación de esa. No le dejan entrar en el casino, él se enfada porque no dejan, porque dice que no tiene suficiente categoría para entrar en el casino, es de esa clase social, y él dice, ¿cómo que no? Se compra la casa que hay al lado del casino, la tira, me encarga a Víctor Beltrí, que acaba de llegar a la ciudad, que tiene solo 35 años, es un chaval, Beltrí, que no, es un chavalito, que estamos acostumbrados a acordarlo de mi bisabuelo cuando tenía pues 60 y tantos años, ¿no? Tenía 35 años entonces. Le encarga esto. Esto que tiene repercusión en su casa, que tiene repercusión en la prensa nacional, no solamente lo que siempre hemos dicho, yo he encontrado más referencias en el Liberal y en otros sitios. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace? Entre otras muchas cosas, aparte de gastarse miles de duros que dice la prensa que se gasta en esta obra, decide hacerse noble. Él, ¿cómo que no? Me hago una casa más grande que el casino, en un sitio antes que el casino. Que entra a Cartagena primero en mi casa y luego el casino. Y yo me lo hago un poco más grande. Y me hago un escudo nobiliario. ¿No tengo escudo? Claro que tengo. SC, Serafín Cervantes. Ya soy noble. Y con el BIN se hace don. Con el BIN sube de clase social. Y además hace en los bajos el café más lujoso de la ciudad. El café-restaurante de España. El primero que se encuentran, los que vienen con los barcos al puerto de Cartagena, el primer café-restaurante de lujo,
en su casa. Entonces, bueno, y es el que empieza, digamos, la veda, abre la veda. Y ahora vamos a ir viendo cronológicamente, vamos a ir viéndolos cómo va evolucionando ese modernismo y cuándo termina. De gente que tiene que ver con minas, con las minas. Los que no están aquí, de este periodo, o no tienen, o no tenían cosas de minas, o yo no las he encontrado. Que puede ser que tuvieran acciones y cosas, y yo no he encontrado. De los demás sí que lo he documentado, que eran propietarios mineros como Cervantes. Y algunos no lo he puesto por no ser pesado, porque hay muchos más, como Salario Alcantú, o como Pedro Barruezo, o sea que también estaban relacionados con la minería. Todos ellos se habían hecho ricos gracias a la minería, ¿vale? Entonces, como veréis, después de ver esto, veréis que hay muy poco de esa época que no fuera de propietarios mineros, ni en la Unión ni en Cartagena, y van a estar mezcladas, por orden cronológico. Evidentemente, el siguiente que se pone en marcha es Ricardo Potorno, que es el presidente del casino, que también propietario minero, que dice a ver, tío, oye, arréglame el casino, que los socios están cabreadísimos, mira lo que están haciendo en los lados. Y entonces, pues, le hace la reforma del casino, ¿vale? A la vez, entonces, Cartagena se pone en marcha. En las mismas fechas, en la Unión, Joaquín Peñalver Nieto, el Piñón, le van el Piñón por lo bajito que era, y esa es la foto. Yo no sé, pocas veces, yo la primera vez que lo veo, conseguir las fotos de toda esta gente no ha sido tarea fácil. Hay muchas que vamos a ver que no se han visto nunca. Decide construir una casa, un edificio de pisos de alquiler de lujo para todos esos ingenieros, toda esa gente venía a la Unión que no quería mezclarse con la gente más baja y querían estar en un sitio privilegiado. Y les hace una casa de lujo, que es lo que se llama la Casa del Piñón, que hoy es el Ayuntamiento de la Unión, ¿vale? Que se hace en dos épocas. El primero es ecléctico y luego tiene una parte dentro modernista. Yo siempre se ha dicho que es de Cerdán, pero yo tengo mis dudas de que no sea de Cerdán y de Bertrí. La primera parte de Cerdán y la segunda de Bertrí. Siempre han dicho lo de los leones, pero Bertrí también tiene leones en sus obras, en la Casa Rentero y en otra. Entonces, bueno, también en los bajos, curiosamente, hace el café moderno, curioso, el café moderno de duendismo, que ya no existe y que es la única fotografía que conozco, y que bueno, se ve que la decoración también era modernista, ¿vale? Lo mismo, parecido ¿veis? Similitud con la Casa de Cervantes. Y empieza el desarrollo. No solamente es hacerse casas, es mucho más. Pedro García Ros, otro propietario de la Unión, encarga en el Algar un teatro circo. En el Algar, que todo eran 4 casas. Y que no, aquí un teatro, y hacen un teatro, y hacen casinos, y hacen de todo. O sea, aquí hay gente, hay clientela para esto, porque si no, no lo hacen. Hace un teatro circo. Y se hace incluso su propio panteón, también en estilo modernista. Pues ya incluso algunos piensan que, bueno, yo tengo que también, soy rico, vivo y muerto. Y también se hace. Camilo Aguirre, el Despalacio Aguirre, era un vasco que llega a Cartagena y monta una sociedad con su hermano y se hace también con un montón de minas y acciones de muchas sociedades. Fue un personaje muy importante, un gran benefactor de Cartagena. No había obra social en la que él no estuviera implicado. Él regaló los terrenos de la Casa del Niño y bueno, él era el mecenas de la gente pobre. O sea, no todos estos eran solo el dinero para ellos, muchos dedicaban gran parte a la beneficencia, no nos olvidemos de ello. Y claro, si Bertrí ha hecho eso, pues a Bertrí le encarga el Palacio de Aguirre, ¿vale? Y le va a hacerle encargar el Palacio de Aguirre y luego, más adelante,
le hace su panteón, Panteón Aguirre, en Santa Lucía de los Remedios. Y pasamos a otro personaje muy importante, Celestino Martínez, tal vez el mayor constructor modernista de todo lo que hubo en la provincia. Súper rico, era el arrendador de arbitrios y consumos de la Unión, propietario de la fábrica de gas, tenía un montón de minas, molinos, fundiciones, almacenes, hipermillonario. Ve que Aguirre se ha hecho este palacete ahí y él se hace en la misma plaza, le carga a Tomás Rico el edificio de Celestino. Pero claro, él miraría y vería todos los días el Palacio de Aguirre y llegó un momento y dijo, esto es poco, yo quiero algo más gordo. Y entonces dijo el Gran Hotel, que era su casa. Era su casa, no era un hotel, era su casa. Para se le murió y ya los hijos decidieron convertirlo en hotel. Pero era su casa porque quería ser el número uno. En el edificio más alto de Cartagena, el más lujoso, iba a ser suyo. Empieza un proyecto de Tomás Rico y luego lo coge Beltrí y es el que termina haciendo la obra. Luego Beltrí le hace Villa Carmen, que ya, bueno, existe, pero como si no existiera, es un desastre. Era una casa preciosa, que fijaros en la fecha, porque esta es de 1914, es interesante que sepáis, que recordemos la fecha porque es muy tardía. Y luego también sus hijos encargan el panteón, también el estilo egipcio, que mañana hablaréis de ello. Todo eso, yo tengo mi teoría de todas estas cosas egipcias, pero para otro. Y así se suceden uno tras otro. Camilo Calamari, un italiano que viene aquí a ser aquí para ser el encargado de la fábrica de explosivos. Recordad que para las minas hace falta explosivos para poder trabajar la minería. Pues la fábrica de explosivos franco-española se pone en Alumbres y era el encargado, pero también, que era el director, él también era propietario de minas y era cónsul. Y se hace Villa Calamari, lamentablemente expoliada y destrozada Villa Calamari, con Marcelo de Versalles, que también la hace Víctor Beltrí. Ella ha cogido el hilo y todos, este sabe hacerlo, lo que yo quiero. Y aquí la carrera a ver quién se hace más lujo, más, no puedo ser menos que los otros. No puedo ser menos. Estamos viendo, fijaros también, hemos dicho, vienen de Almería, vienen vascos, italianos. Gente, está viniendo gente de fuera, mucha gente. Francisco Rentero, este personaje era uno de los que se benefició más de la desamortización de la sierra y minera y se llegó a quedar con media Unión, todo el pie de monte y parte de la calle Mayor de la Unión. Entonces, tenía un montón de minas, por supuesto, y le presenta al ayuntamiento un proyecto, le regala el terreno con un proyecto de un mercado, que hace casualmente también Víctor, con luego la dirección de obra de Pedro Cerda, y hace semejante mercado para un pueblito que era entonces la Unión, ¿vale? Digno de, bueno, de sitios como Barcelona o Valencia. Este hombre, según he leído, por su familia, se arruina totalmente jugando a las cartas y tiene que salir por piernas y se escapa a Barcelona para huir de los alrededores. El juego, o sea, no todo era riqueza, a veces era pobreza. Y pasamos a un personaje muy importante que era Francisco Dorda Lloveras. Este hombre, que creo que es la primera vez que se ve la foto, el padre de los Dorda, viene de Mataró a Cartagena
como hombre de confianza de la empresa Bofarú. Aquí se casa luego con la hermana del dueño y se mete en todos los tinglados que pueda haber. Todas las instituciones, Junta de Hospital, Camino de Herrería, Estrella del Ferrocarril, Junta de Sanidad, Junta de Beneficencia, hace la Fundación Iluro de los Benzales para explotar todo el cabezo rajado. De manera que cuando llega de verdad el auge de la minería, él está posicionadísimo y se hace inmensamente rico. Lo que pasa es que, bueno, y tenía, entre otras propiedades, 12 minas, 1000 acciones de 54 de las compañías más importantes, más rentables de la época, y lo que pasa es que tenía 10 hijos, a los que reparte su fortuna. De ellos, la más interesante es Francisca Dorda Bofarú, una de las hijas, que soltera, y muere soltera, que se distinguió sobre todo por las obras benéficas. De hecho, a su fallecimiento se subastó su finca del Huerto San Rafael, que no lo voy a poner aquí, pero que lo sacaré en el blog próximamente, que puede que fuera la primera obra de Beltrí en Cartagena, y para repartirlo entre los pobres de Cartagena. Todo lo que se sacó de la venta de ese huerto fue para su casa y todo lo demás, para repartir entre los pobres. Y ella hizo la casa Dorda Bofarú, que la conocéis todos, y luego encargó a Beltrí también la primera y la casa Dorda, las dos. La que se conoce como Casa Dorda, y se habla de su hermano, pero he descubierto que su hermano estaba fallecido cuando Beltrí hace el proyecto. Entonces, eso tenemos que mirarlo otra vez. Siempre hemos dicho que eran los dos hermanos los que encargan, pero el hermano llevaba varios años muerto. Lo ponía hermano, ya no sé qué es lo que ponía hermano, pero el hermano había muerto hace varios años, serían los herederos o no sé, pero desde luego estaba muerto ya hace varios años. Y seguimos dentro de la familia Dorda con este cura, Joaquín María del Milagro Pascasio Isidoro Catá y Dorda, que parte de la herencia que viene de su tío pues le llega a él, y él con ese dinero pues hace una casita, que es la Torre Catá, lamentablemente desaparecida, también ahí en los huertos, ahí en el plan, y donde por cierto Víctor Beltrí se había instalado cuando llegó a Cartagena a vivir, probablemente de ahí es cuando conoce a estas gentes, y bueno, y también la hizo Víctor Beltrí, que sigue haciéndoles a todos, obras y obras y obras y obras. Pasamos a la Unión. Esta vez no es Beltrí, esta vez es Pedro Cerdán, el que a Francisco Munuera le hace el laboratorio Faraco, que es el laboratorio para análisis de minerales. Este hombre ve el negocio de las minas de otra manera. Vamos a analizar lo que me traen los mineros, para ver la riqueza que tienen. Ese laboratorio no porque esto es una ruina, lamentablemente, pero la empresa sigue funcionando después de 3 generaciones. Más han pasado, sigue funcionando como análisis de tierras y sigue el laboratorio como tal. Antonio Paredes, otro minero, hace la casa de Antonio Paredes. Los Almerones se hace su panteón en la Unión, se hace un casino en Portmán, llega José Maestre. José Maestre, personaje, otro personaje que no era de aquí, era de Murcia, llega a Portmán como médico, era un médico, se casa con la hija del famoso tío Lobo, que luego hablaremos de él, con la que tiene 5 hijos. Se muere la señora y se casa con su hermana, con la que tiene otros 8 hijos. ¿Vale? 13 hijos con 2 hermanas, por lo tanto, súper emparentado con el tío Lobo, un multimillonario, por cierto. Se mete en política con gran éxito. Presidente de la Diputación, imaginaros, jefe del Partido Liberal, se enfada con ellos y se pasa al Partido Conservador, que le nombra jefe. Imaginaros que Pedro Sánchez se cabrea con el PSOE, se pasa al PP, que no es presidente. Pues esto es lo que consiguió este señor, pasarse de un partido al otro, que eran los dos, y el otro fue presidente.
senador, diputado, gobernador del Banco de España, ministro varias veces y gerente de grandes, también se metió en muchas explotaciones mineras, claro, con su suegro y con su cuñado, y luego era también un gran benefactor. También este hombre dedicó mucho dinero, muchísimo dinero a la gente más necesitada. Y su casa, bueno, todos lo conocéis, la Casa Maestre, es una de las joyas del modernismo en Cartagena, proyecto de Comillar y dirección de obras de Bertrín. Lamentablemente ahí tenemos esas vidrieras, tenemos unos interiores que no se pueden observar, pero que a mí es una de las casas que más nos preocupa a la comisión, el futuro de la Casa Maestre. Porque se alquila, el recreo, se alquila. Sí. No tiene que ser arreglado. Bueno, algo son parte de las cosas que tenéis que hacer. Luego en el coloquio lo hablaremos un poco, pero vosotros habéis cogido el relevo que empezamos hace 10 años por ahí, ¿no, don Antonio? O más, 10 años por ahí. Sí, por ahí. ¿Eh? 2008, 11 años. Empezamos con un rollo, empezar a hablar del modernismo, vosotros habéis cogido con mucho ímpetu y mucho éxito esto y no podemos dejarlo, no podemos dejarlo. Por cuando he llegado a Cartagena, hacía mucho tiempo no venía, y he bajado por ahí, he salido al parque y he visto lo que han hecho en el edificio en la muralla del mar. Última obra modernista de mi bisabuelo, tardía. Y he visto la barbaridad que han hecho. Si mi abuelo levantara la cabeza, hubiera preferido que lo hubieran tirado el edificio antes de consentir eso. ¿Cómo se puede consentir eso? Es increíble. Que no podéis dejarlo. No, se cargan Cartagena, lo que queda se lo cargan. No podemos consentirlo. Bueno, seguimos. Y ahora vamos a ver una obra que no es de Bertrín, aunque muchos años hemos pensado que era de Bertrín. Era de un señor que se llamaba Bautista Vázquez Pezán, que había heredado un montón de minas en Cartagena y que llegó a ser concejal. Está la de Puerta de Murcia, que siempre habíamos pensado que era de Bertrín, pero no es de Francisco de Paula Olivar, la primera obra que nos aparece de Olivar. Y así, fijaron la fecha, 1906, y siguen todos, siguen. Con esa vela, en la Unión, otro gran minero, no voy a contar todo lo que está ahí, político también, llegó a ser concejal, llegó a ser alcalde de la Unión. Fijaros también todo esto, ¿Os habéis dado cuenta cómo casi todos acaban metidos en política? Además, Y su casa, que por fuera no es nada, por dentro, que yo he podido entrar, es una joya. Está tal cual vivía el hombre, incluso con regalos de boda, como este jarrón que tiene Cloet, que es una pasada, con las lámparas originales, con los baños originales. ¿Habitada? Habitada. Por un amigo mío que casualmente luego me lo encontré muchos años después porque trabajaba en la primera empresa en la que yo trabajé, y cuando lo encontré, pues bueno, me dejó de ver la casa y de su antepasado con esa, y bueno, solamente en la entrada se ve aquí un poco la entrada. Esto lo robaron, el tirador modernista, este lo arrancaron, lo robaron como lo de la Casa Maestra, igual, un desastre. ¿Vale? Muchas de las... tiene que haber mucho más dentro de la casa, pero mucho ha desaparecido. Pero estoy seguro que todavía tiene que haber en la Unión y en Cartagena casas que por fuera no parecen nada, pero por dentro le habían, con la moda del modernismo, pues le habían dado también su barniz modernista. No podían, si venían visitas y tal, no podían, tenían que estar a un nivel, que cuando imaginaos que en un sitio como el Llano del Beas hacen un casino en el Llano del Beas. Pues que claro, pero casino, ¿qué? Casino, cartas, juego, en fin. Y llegamos a Miguel Zapata, el hijo del teólogo. Este llega a ser marqués, ¿vale? Su padre cuidaba bestias, cuidaba ovejas en el campo, y él llega a ser marqués cuando se casa con la marquesa de Villalba de los Llanos. Tercer hijo del teólogo, el único varón
sobreviviente y se metió en la política siendo diputado por la Unión Cartagena, cónsul, agente consular de Gran Bretaña, en fin, consejero del Banco de Cartagena, se hace con su cuñado Zapata Hijos, lo mismo, multimillonario. Su vida fue bastante desgraciada, se casó con esta marquesa, de Manes Marquesito, se casó con esta marquesa, le regaló para una casa del nivel de la marquesa, que es la Casa Zapata, que se la encarga a Víctor Bertriz en 1909, que le hace esta maravilla para vivir allí. Pero a los 2 años, con 33 años, se muere de una meningitis. Y su mujer, 2 años después, se muere. Una desgracia de familia terrible. Los hijos son adoptados por Maestre, que era su cuñado, con sus otros 13 hijos, pues 2 más que más daba, 15, y acaban casándose entre ellos los primos, con lo cual todo sigue Zapata, Maestre, Zapata. Y llegamos al último personaje de esta historia, que es el teólogo Miguel Zapata, que era del Mirador de San Javier, que venía de una familia muy humilde, de agricultores y ganaderos, trabajaba en el campo. Le llamaban el tío lobo porque decían que había matado un lobo que atacaba a sus ovejas y él lo había matado personalmente y tenía la cabeza del lobo en su despacho, que no se llaman el tío lobo. Y lo que hizo, montó un ventorrillo en un cruce de caminos en la Unión, de manera, en el Llano Real, de tal manera los partidarios, los que iban, los mineros que habían comprado una concesión pequeña y estaban allí excavando a ver si encontraban algo, él se enteraba dónde habían encontrado y dónde no habían encontrado. Cuando veía que habían encontrado, como no tenían dinero para explotarlo, él les prestaba dinero a cambio de quedarse con una parte, se lo compraba si veía que prometía, y poco a poco se fue amasando minas y minas y minas, y bueno, tremendo lo que llegó a montar. Luego dijo, no, el negocio, este era un tío muy listo, dijo, el negocio está en la fundición. O sea, vio los ingleses, cogían y se llevaban todo para allá a sus fundiciones, dijo, no, aquí hacemos las fundiciones aquí, lo sacamos aquí, hacemos, y aquí lo que mandamos es el hierro, vendemos el hierro que es donde está el dinero, ¿verdad? Y entonces montó la Occidentana y luego la Maquinista de Levante, que fue la más importante. Llegó a montarse un cable de acero, porque luego lo vamos a ver, para transportar el hierro desde sus minas de Sánchez Espíritu hasta la bahía de Portmán. No fue el causante del anegamiento de la bahía de Portmán. La bahía de Portmán fue luego la compañía Peñarroya, años más tarde, en los años 50, que iba tirando todo ahí por la calle. Roberto Y fue el que más tardó en hacerse una casa. Vivía en una casa de la Unión, bien, pero no fue el que más tardó en hacerse un palacete. Y al final lo hizo. Y se encargó también a Bertriz, claro, una casa del tío Lobo, perdón, también el estado lamentable. Otra. En manos hoy de Portmán. Este era su cable minero, con el cual se traía desde su... Claro, lo había visto en Inglaterra y se lo montó a traer desde lejísimos los minerales a los cargaderos de Portmán. Y la Maquinista de la Unión, la Maquinista de Levante. Maquinista de Levante que hacía castilletes para Yarribisto, para Linares y también para toda esta zona. El tío Lobo era muy controvertido, fue un tirano terrible, pero también hacía cosas alucinantes. Por ejemplo, todos los años sorteaba una casa a sus empleados y le regalaba una casa en la Unión, en el centro de la Unión. Entonces había una hilera de casas que se estacionaban ahí y ahí están entregando las llaves. Sorteaban y le tocaba a un obrero y le daban una casa. Casa que, para variar, hizo también mi bisabuelo. Todos los proyectos de las casas esas. Pero no todo iba a ser bonito. La historia se pone mala. ¿Por qué? Porque empieza a haber crisis. Una crisis muy grande con los precios. Primero porque aparecen
competidores muy importantes en Estados Unidos y en Australia que son mucho más eficientes y producen más barato. Y entonces eso hace que los precios bajen y baje la demanda y por lo tanto empiece la primera crisis. La crisis más importante se produce en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial los alemanes invaden Bélgica y ocupan y paralizan la producción de zinc, la extracción de zinc de las fábricas que había. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el zinc? ¿Por qué es tan importante el zinc? Porque el zinc es básico para la separación del plomo y la plata. Como ya no podían separar el plomo y la plata, pues ya no tenía el valor que tenía lo que había en la Unión y en Cartagena. Se hunden los precios. Y entonces se hunde y hay mucho problema. Y lo más ya, mucho más acusado cuando acaba la Guerra Mundial. Acaba la Guerra Mundial, ya no hace plomo, ya no hace falta plomo para armas, ya hierro para todas las cosas para todas las armas también, ya no hace falta. Los barcos ya no hacen falta. Y ya cuando llega la crisis del 29, el cráter 29, se termina de hundir toda la economía mundial y además aparecen nuevos competidores, sobre todo norteafricanos, por lo cual ya es el final de las explotaciones mineras. Y nada de esto hubiera sido posible sin los héroes de la minería, los mineros. Como decía el Trobo, los mineros son leones que los bajan enjaulados, trabajan entre peñones y allí mueren sepultados para darle al rico millones. Estos mineros que vivían en condiciones infrahumanas, muchas veces, muchísimos niños trabajando en las minas, les pagaban con vales para, igual que el teólogo, igual que les sorteaba una casa, les pagaba con vales para que compraran sus economatos. No les daban dinero, todo el negocio de cabañas. Bueno, esa gente empezó a organizarse, sindicatos. Y el primer sindicato que se monta, desde luego en Murcia, y uno de los primeros de España, es el sindicato de la Sociedad Minera Nueva España, en el Llano del Beal, y que le encarga la Casa del Pueblo, curiosamente, también a Bertini, que no suele ser arquitecto de los mineros, de los propietarios, sino también de los mineros obreros. Y le hace la Casa del Pueblo en el pueblo. Casa del Pueblo, que como podéis ver aquí, es, estoy viendo ahí en la foto, desde donde surgen los gravísimos disturbios que se producen en la zona, porque claro, cuando viene esa crisis, pues los primeros que lo sufren son los pobres mineros. Y bueno, muertos, hubo muchísimos problemas, hubo 2 grandes huelgas, con muchos muertos y heridos, una en el 98, otra en el 16, y bueno, al final pues la unión se acabó, la riqueza se acabó, por lo que hemos contado, ya no había. La población bajó terriblemente, aquí lo estáis viendo, cómo de llegar a 30.000 habitantes bajaron a 10.000 en los años 20, y pronto los mineros inundaron las calles de Cartagena mendigando un mendrugo de pan para sus hijos. Y como decía el Trobo, el minero, sangre vierte el corazón viendo con vergüenza y pena mendigar en Cartagena los mineros de la Unión. ¿De qué te valió, pueblo mío, hacer tantos millonarios y darles tanto poderío, si aquí están tus proletarios con el armario vacío? Y no fue solo la crisis para los mineros obreros, también fue para los propietarios. El caso más dramático, más trágico, fue el de Antonio Rubio Albaladejo, el Rubio del Algar, que es su casa y sus 2 casas que tenía allí, que es lo mismo, era un propietario minero, al final se arruinó, como tantos otros, y lo que ocurrió fue que fue a pedirle dinero al tío Lobo, el tío Lobo se lo negó, y al salir de la casa del tío Lobo se pegó un tiro y se suicidó. También se arruinaron, también ellos
¿Qué ocurrió? Que a partir de ahí, ya lo estoy viendo, de 1900, ahora habéis fijado la fecha del teólogo, el único que hace algo después de 1909 es el teólogo su casa y a Carmen Celestino Martínez. Los demás ya se ha acabado. Ha sido un periodo muy corto, apenas 12 años, donde se ha hecho todo el modernismo. Si os fijáis ahora, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué hemos visto? Hemos visto que el auge, que como digo aquí, no hay don sin din, o poderoso caballero es don dinero. Hemos visto cómo propició que esta gente que venía de clases muy humildes se construyeran mansiones y palacios gracias a esa riqueza. Que ese estilo elegido fue el modernismo, afortunadamente, porque se juntaron dos cosas fundamentales. Una, como yo lo he dicho 20 veces, dinero, y otra que estaba Víctor Beltrí, que era capaz de hacer lo que ellos querían. Y lo que hacía les gustaba. Y entonces un encargo le iba detrás de ellos. Que fue muy corto el periodo. Fijaros, desde 1897, que es la Casa Cervantes, hasta 1909 prácticamente, todo lo que se construye. Y fijaros que luego hay modernismo, claro que hay modernismo. Luego tenemos la Casa de Austera y el edificio con ese, tenemos mucho modernismo que llega hasta los años, hasta final de la Segunda Guerra Mundial, incluso un poco más. Pero ese modernismo no viene de las minas. Ese modernismo viene del comercio, de otras industrias, de otro comercio, de otros negocios. Son otra gente. Los Llagostera son los Conesa, no son mineros, son otra gente que han hecho riqueza en base al crecimiento y que ha habido en la ciudad, en las ciudades en ese momento, sobre todo en Cartagena. Y que lo hemos visto también, el arquitecto preferido era Víctor Beltrí, el arquitecto favorito de los mineros. Y a mí me gusta ponerle la cara que tenía cuando llegó a Cartagena. Era así, un jovencito. Este era el que hizo todas esas cosas, era así, no era como el otro señor que había visto. Era un jovencito, con los ojos azules, bajito, y nada. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Guillermo, por este recorrido de la mina y el modernismo, que como bien él dice, el modernismo pues, surge de muchísimas partes, y principalmente de la mina, que es el motor y del que nace gran parte de la riqueza arquitectónica que tenemos hoy. No podemos olvidar, que queremos mirar luego, que tenemos un puerto, que grandes empresas navieras, que tenemos un comercio bollante, el cristal, por eso que no es un concepto muy amplio del modernismo, pero sí que es cierto y verdad que el gran motor, el gran empuje, la fuerza, esos caballos de vapor los da el modernismo en toda la sierra minera y la minería, como hemos comentado. Pues para mí ha sido una maravilla, porque como dice, hemos visto fotografías inéditas, historias inéditas, y yo creo que seguro que también hay cosas para contarnos más adelante. Sí, claro. Bueno, y si queréis alguna pregunta, algún comentario, si tenéis tiempo, yo encantado de responderos. ¿En su familia quedan todavía alguna mansión, alguna cosa así? En mi familia no hubo nada. Mi Beltrí, a pesar de que hizo mucho, no tenía nada. Hizo su casa en el ensanche. Un arquitecto entonces no era como ahora. Aparte, yo no sé, mi bisabuela creo que tenía la mano bastante larga. Según contaban en la familia. De lo poco que se sabía. Y mi bisabuelo tenía su casa en el ensanche. Esa es otra charla, no sé si alguno estuvo en la charla que di en el casino. ¿Estuvo alguno aquí de la charla que di en el casino sobre el ensanche y Beltrí? Tú sí, con Antonio. Pues la puedo repetir, es interesante. El ensanche fue un gran fracaso, porque nadie se iba a vivir al ensanche. Él se fue a vivir al ensanche para ver si se animaban y se hizo su casa en el ensanche, pero al final tuvo que acceder. Mi bisabuela debería tener la cabeza aquí a Víctor, y al final accedió a irse a vivir a Calle Mayor. Y vivía en la Calle Mayor, tenía estudios
ahí al lado del casino. Y bueno, pues no había nada, la familia no tenía nada. Que yo sepa, además, nunca tuvo acciones de minas, ni trabajaba para los mineros, no se metió en el negocio de las minas. No, nada. Es más, perdón, es que no se conserva nada del un retrato que tengo yo, que es esa foto que conocéis, y la otra foto de la familia que apareció luego más tarde. Es lo único que hay y una pluma con la que el rey Alfonso XIII, cuando vino a inaugurar el club de regatas, firmó. Esa sí la tengo. Que lo trajo mi tatarabuelo de Filipinas, que no es minero, era marino. Esa es otra historia. Muy interesante. Y se lo trajo y lo tengo yo en casa. Es lo único que se conserva de la nada más. Sí. Lo sabemos. El Palacete de Castilletos no hay proyecto, debe ser de Tomás Rico, siempre se ha dicho, pero que todo saber. Es que hay tantísimas cosas. Sí. El arquitecto de Conesa era Carlos Marcha y luego Tomás Rico. José Antonio es un gran experto en materia de puentes, sí. Pero creo que no. Pero no sabemos. A ver, hasta que no aparezcan los planos, no podemos decir 100% o una referencia a la prensa o alguna cosa, no podemos decir 100% una obra del otro, pero bueno, por detalles, por eso, da la impresión de que no, de que no. El Palacete de Castilletos no. El Palacete de Castilletos no fue por ninguna boda, era para su hija, decían que era una casa de muñecas. Yo tengo mis dudas de que no fuera una casa de muñecas, pero no, con Antonio. Sí. Pasó una desgracia con Pedro con esa verdad, y es que perdió a sus primeros 5 nietos, 4 nietos, y esta fue la única nieta que sobrevivió a la guerra de la vida de Puebla en el siglo XIX. Entonces, no le extraña como Serafía de que su nieta sigue adelante, le regalará. Sí, como Serafín Cervantes a su nieto Serafinito le regaló la plaza de trono. Le encantaría. Yo creo que parece que los ricos se cobraban mucho con los ricos porque todos los encargos que hacían eran los ricos mineros. Pero yo digo que, por ejemplo, la estación creo que también he visto. La estación, a ver. No, la Cartagena no he visto nada de eso. No, la estación, bueno, a ver, no he puesto todo lo del film, hay muchísimo más. Pero he cogido lo que era de los mineros. Que es una obra pública, no es una obra privada. Y es una obra pública como he hablado. José Antonio descubrió la autoría de la estación, no del Dorotry. No, yo no puedo decir que porque en algún sitio alguien lo ha dicho y de algún sitio a lo mejor lo ha sacado, que a lo mejor estuvo en la obra o en la parte de la obra al final, en la dirección, pero no el proyecto no es de él. Como al final te dicen, en la estación de Víctor del Río. Está en la hasta que se desaparezca no lo es. No todo es de él, ni mucho menos. Hay mucho más, pero si os fijáis, de esa fecha, de la primera etapa dorada del modernismo cartagenero y de la Unión, es lo que hemos visto. Queda alguna cosa fuera, poco a poco, queda fuera de lo más importante. El edificio de Alessandro y alguna cosa más, pero poco más de esa primera época. Luego hay mucho más en una segunda época que no lo hemos puesto porque ya no son mineros. Y ahí sí mucho de él, hay de Tomás Rico, hay de Tomás Rico poco se murió pronto también. Y Paula Oliver también.
Sí. Sí, Paco, sí. Uno de los edificios que has puesto ahí antes, que ponía como desaparecido, creo que es el huerto de las bolas que está en el Bohío. No. Se parece mucho. No. Es que No, Torre Casas, no. El huerto de la bola es posterior. Se parece. No, el huerto de la bola es posterior, es de Beltrí y es para los Llagostera y es de una etapa después de... No, en aquella época aquello debía ser una maravilla, porque ahí han desaparecido muchísimos edificios. Yo estoy ahora recopilando y estoy encontrando cosas inéditas de cosas que había y que se han perdido para hacer duple ahora y cosas horrorosas por toda esa zona de ahí. Quien sea de barrio de Pegar, de los barrios de Cartagena, pues hace 40, 50 años estaban llenos de pequeños palacestos, delitos que se llamaban, muchos de estructuras de madera. Era ese modernismo más democratizado que yo decía. O sea, más ya puesto al alcance de cualquiera, porque era lo que la gente pedía. Entonces ya pues hacía cosas más sencillas, no esas mansiones tan lujosas, pero sino cosas más para, pues eso, para el alcance de cualquiera. Y con la casa Y eso se ha perdido, se ha con la casa perdido todo el llagostera, ¿qué pasa? espíritu. ¿Algún día se levantará la casa llagostera? ¿Se volverá...? Algún día la casa llagostera. Ya me Se gustaría vivir para ¿Se verlo. quedará el Me panel gustaría ese vivir con para los verlo. azulejos pintados? Bueno, ahora parece de que hay empeño en que Cartagena sea nombrada Patrimonio de la Humanidad por su patrimonio, no sé si eso va a conllevar algún tipo de inversión o de recuperación patrimonial, ojalá, y no solo sea una adalid para ganar votos o lo que sea. Pero bueno, ojalá, lo que tú acabas de decir. Para mí, Casa Llagostera para mí ha sido nuestro mayor fracaso. Conseguir, no conseguir salvar la Casa Llagostera es algo que se me ha quedado a mí. Decían, perdón, que toda esa piedra y que todo lo que había y todos esos azulejos lo habían quitado bien quitados para reponerlo otra vez. Pero hay muestras, solo hay muestras. Solo muestras para luego reproducirlo. No. Y eso. Muestras para hacer en una pared, decir, mira esto lo que voy a quitar. Un trocito. Pero No volverá. lo que es en los paneles grandes de acero que había... José Antonio fue de los pocos técnicos que la vio antes de que la tiraran de arriba abajo. Y él la conoció bien y eso no volverá. Complicado. La fachada y poco más. Y alguna vidriera y alguna cosa que colocarán, pero ya totalmente desconceptualizada. Sí. No es lo mismo verla dentro del conjunto que ver una vidriera y suelta. Sí. Claro. O un trozo de suelto, eso no. Nos dice un poco. Y era una joya por fuera y por dentro. No, que la casa de Beltrí en el Sánchez no existe ya. Yo estoy enamorada de una casa del barrio Peras que se me toca la aprendido ahora, se llama Villa Dolores, no sé si es de Villa Dolores. una cosita así. El barrio Villa Villa Esperanza no le ha sacado al Cantú, que era el dueño, también tenía acciones de minas. No, esa era Villa Esperanza. Villa Dolores, no sé cuál es. Una callecita del barrio Peras con la iglesia. Mira, Beltrí hizo 1200, ¿no? 1300. Dolores y los Carreros. Y ahora es una pequeñita así. No sé qué y, a ver, el problema... A ver, mi bisabuelo hizo 1200 documentadas obras o más. Y tú dices, qué barbaridad. Yo, Antonio, Juan, Ignacio, muchas veces nos hemos pateado calle por calle, pero ¿qué pasa? Que las calles no se llaman como se llamaban, las numeraciones no son las que había. Y muchas veces las direcciones, sobre todo lo que está en esta radio, yo me acuerdo de uno que dice, lejos de cualquier camino público. ¿Cómo vas a saber qué es eso? ¿Dónde está y qué era? Pues muchísimo no sabemos.
no sabemos, porque además mis abuelos era para eso la puñeta, porque hacía 4 rayicas, 4, y luego hacía lo que le daba la gana, era para que le aprobaran el proyecto y no hacía nada más. Y entonces, con lo que hay ahí, no pueden saber si eso corresponde con lo que había. Entonces, pues no sé, muchísimas cosas eran de él, y si lo que no era de él será de los otros arquitectos que había por aquí. Pero mucho más de la mitad no lo tenemos. ¿Y con Villa Calamari no se va a hacer nada tampoco? Pues eso es como todo, está todo en manos de dinero, de especuladores, de gente que tiene eso ahí. Y parte que no les pesa, son declarados BIC, por lo cual no puedo hacer nada con ellos. ¿No tienen propietario? Sí, claro. Y está en la bien de intercultural como la Villa Calamari, la Casa Cervantes, la Casa Arqueólogo, son todos de la misma persona. Y además, de hecho, no puedo hacer nada con ellas, salvo ponerlas en valor, cosa que no tiene ningún tipo de intención. O dejar que se caiga y ya está. Claro, entonces, La casa maestra va por el mismo camino. claro, entonces ahí la única forma de intervención que hay sería una intervención pública, pero bueno, mira cómo está lo público para gastarse dinero en este tipo de cosas. O sea que son futuros muy negros, salvo que una noche se le aparezca un santo, le diga, hijo, dale algo a tu, devuélvele algo a los pueblos. Pero está muy complicado. O sea, eso sí, ahora, como presidente de honor de la asociación, ahora sí que os arengo a que no solamente fomentemos el modernismo y con magníficos espectáculos y demás, sino que haya objetivos claros para salvar ciertas cosas que no podemos dejar que pase lo que está pasando con la Casa de Llagostera. Hay cosas que hay que salvarlo, como sea. La casa maestre hay que salvarla como sea. Y hay que darnos la matraca. Y hay que dar la matraca. Y a lo mejor hay que hacer performance o lo que sea allí. Y va por más a Casa Arqueólogo. Y nos quejamos en la televisión, en los periódicos, nos quejamos públicamente del estado en el que está, de las autoridades, de que no hacen nada. Porque si no, si alguien no hace de Pepito Grillo y está todo el día ahí, al final no se acaba cayendo. No sé si se conseguirá algo, pero a esa gente no le gusta que tú estés allí contando cómo tienen esto, mira cómo lo tienen, mira cómo está esto, mira cómo... Eso no le gusta a la gente, ¿eh? Eso no... Y bueno, a lo mejor se les cae la cara de vergüenza a alguno y... Ahora, ahí hay un poco de inquietud a nivel político, y es cierto, yo he mantenido la reunión hace muy poco, y parece ser de que con este plan que hay, parece que quiere ir en serio, no sé si se va a quedar, como he dicho antes, con la intención de llevar a Cartagena como patrimonio de la humanidad, a la UNESCO por su patrimonio urbanístico, su patrimonio histórico. Por supuesto, el más presente al día de hoy es el modernista. Entonces, hay incluso una corriente, hay que intentar recuperar parte de ese patrimonio que tenemos ahí, que hoy están declarados BIC, que no hay otra posibilidad de convertirlo en nada, hablar de permutas, hablar de algunas fórmulas para recuperar estas cosas. Una cosa que está incipiente, que está ahí y veremos a ver. De hecho, ya digo que esta asociación va a ser una parte muy importante en ese movimiento. Muy pronto se anunciará. Y siendo un edificio de la Plaza de San Francisco, no se puede conseguir que sea visitable. Es que no es BIC. No es BIC. Es que no es BIC, es que la casa maestra no es BIC, eso es lo malo. Es que no lo es. Está protegido, pero no es patrimonio protegido, pero no es bien de interés cultural. Ese sería el siguiente paso. Increíble que no sea bien de interés, increíble. No puede hacer nada. Él no puede hacer nada, salvo recuperarlo, él no va a hacer nada. ¿De quién depende declararlo monumento BIC? Eso depende de la administración. De cultura. ¿De quién? La cultura, la Ministerio de administración. Cultura. De la administración. Pues si no declaran esto monumento BIC, no sé a qué estamos esperando. Bueno, hay muchos intereses por medio, para que no se, cuando te lo declaran, ya no puede hacer nada. Declarar un BIC es sin utilizar una finca, es obligar a pagar una inversión, y si esta persona está muy bien situada en los estratos sociales que mandan, ahora, va a paralizar ese tipo de cosas. Que podemos empezar a recoger firmas para que lo declaren BIC, claro, y en Chen.org o lo que sea, y lo movemos por Facebook, lo movemos no sé qué, y necesitamos 300.000 firmas. Bueno, no sé si valdrá para algo. Ya, pero hace ruido.
Es una... Ruido de sal. Mira, estoy bien documentado, que ya está preparado. Ruido de sal. Lo tenemos ya preparado para... Lo tenemos preparado para presentarlo. Claro. Bueno, estoy documentado, si no, además como lo documentas mal, entonces lo tiran para atrás rápidamente. Bueno, pues si necesitas apoyo cuando vayas a presentarlo, nos llamas y te vamos. A presentarlo. Tú lo presentas y nosotros abajo Va en toda la la calle. asociación a presentar la documentación. Pero se puede presentar además 200.000 firmas, si no vale para nada, pero quiero decir, a ver, que se pueden hacer cosas. Que se pueden hacer cosas. Estáis haciendo un montón de cosas que nadie se lo había imaginado que ibais a hacer hace 3 años, hace 4 años. Nadie se lo podía imaginar todo lo que estáis. ¿Cuántísimas cosas habéis hecho? Fantásticas. Y las que no nos dejan hacer. Y las que no nos dejan hacer. Y las que haréis. Y las que haréis, señor, que... Vamos a ver, lo más importante es conservar, preservar lo que tenemos. Es lo más importante. Lo más importante. Venga, hagamos lo que tengamos que hacer para conservarlo. Y para eso hay que hacer, yo creo que hay que hacer ruido. Yo pienso que sí, que... Ruido. No sé si valga algo, pero ruido. A lo que los dueños no les gusta es que hagáis. Claro. Eso seguro. No nos va a gustar. Yo fuego y fuego y no sé qué. Como el club de regatas. Y vi a Calamar y yo cuando era pequeña estuve dentro y era un espectáculo. Yo Era jugaba una también maravilla. de Yo estuve cuando era pequeña. Y se me quedó aquí grabado de cómo era. Eran unas cosas que yo las tenía siempre en el recuerdo de que, mamá, una casa que fuimos a ver un día, porque no sé, por mediación de alguien, estuvimos, y había una fiesta. Nosotros estamos a visitar la fiesta. Esos jardines con la fiesta, aquello era espectacular. Y eso lo recuerdo yo, pues yo no sé si tendría 7 años, 8 años, no lo sé, pero es una cosa que y cuando yo he visto ese deterioro, Yo diría, Pero bueno, es una lástima. Pero sí te puedo decir una cosa. Desde que empezamos a hacer ruido, sí, ha caído la casa llagostera, pero pocas más han caído, ¿eh? Sí, efectivamente. Se han arreglado muchas. Sí. Muchas. Algunos horrores como ese, pero otras no. Otras se han arreglado y se han arreglado muy bien. Casa Catalana iba... no sabemos si pasa con esa bolsa. Iban, conseguimos, sí. El edificio Torres, la de la calle Mayor, se restauró perfectamente la fachada. Que de todas formas es una Muy pena bien, se han arreglado muchas casas, ¿eh? que no haya ningún edificio visitable por dentro. Eso es Está la Casadura, pero por ejemplo el Palacio de Aguirre está desangelado. el patio, en fin. El Palacio de Aguirre Esa es otra historia. está que uno entra y está desangelado por dentro, no tiene mobiliario, no hay acogedor. Es que, sí. O vamos a la casa museo. Pero sí hay edificios en el centro de Cartagena, de hecho incluso hoy, a día de hoy están a la venta y yo creo que son una empresa asumible, que tienen interiores en perfecto estado. No se puede ver la casa. Las hay. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, no hay. Lo que no hay es para la capacidad de que la entidad pública se haga cargo de ello. Pero en Cartagena hay. Y a la venta a día de hoy, hay en la calle del Aire, donde estaban los barrios ahí, entramos hay a un otra casa edificio cuando vamos que a tiene ver, 2 hay plantas otros sitios y tienen conservadas vida. tal cual. Y el Palacio de Aguirre no tiene vida por dentro, 750 no tiene millones vida. no, los políticos. No, pero mira, prefiero que lo hayan convertido en un museo antes de que lo hayan tirado. O sea, siempre hemos dicho, siempre lo dijimos, la forma de preservar es darle utilidad. Si tú le das utilidad, mira la Casa del Piñón. La Casa del Piñón, yo he llegado a ir en la Unión, a la gente de la Unión, decir, esto lo que hay que hacer, cuando estaba eso todo cerrado, medio en ruina, esto lo que hay que tirarlo para hacer un parking. Y eso lo he oído yo ahí. Pasa que el ayuntamiento al final decidió comprarlo y hacerlo el ayuntamiento. Ahora como el ayuntamiento ya no se toca. Al revés. Pecado. Si le das utilidad, el mercado lo iban a tirar. El mercado estuvo para tirarlo. Pero a alguien se le ocurrió lo del cante de las minas y ahora es la catedral del cante de las minas. Ahora el mercado, ¿cómo lo va a tocar? Al revés. Dale utilidad y entonces se preservará. Sede de la asociación de los modernistas. La Casa Maestre siempre fue el proyecto para que sea la sede del modernismo. Y si no es la Casa Maestre, pues la que sea. Pero
Pero no hay buena condición. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se ofrece el arquitecto. No, el arquitecto está ahí bajo. O un museo del modernismo. Cabe. Museo del modernismo en Cartagena. Cabe museo, cabe cantante. Si tenéis un museo de arqueología submarina, no vaya a poner un museo del modernismo en la ciudad más importante. Claro que sí. Si lo tenían aprobado ya en la Alcantarilla, que estuviste vosotros. Vale. Que tiene 4 Proyecto europeo. Eso con me proyecto llamó la- digital para hacer el museo del modernismo de la región en Alcantarilla. Y lo iban a hacer y porque se lo han aprobado cambiaron el ya. gobierno. Si no lo hubieran hecho, no sé si al final lo harán. No, está Está parado. Pero era de la región, era de la pero región. sería vergonzoso para los cartageneros que se hiciera el Museo Modernista de la región de Murcia en la Alcantarilla. Sería para fusilar a alguien. Bueno, lo que hay. Sí, pero es voluntad, es ganas, voluntad y hacerlo. Y aquí un museo de modernismo, que estoy seguro solamente con las donaciones que haríamos, la gente se quedaría precioso eso y quedaría... Bueno, pues... Centro de interpretación del modernismo de la región. Bueno, estamos hablando de Cartagena poco a poco entre todos, pero bueno, ya se va haciendo la hora. Y si no tenéis alguna propuesta económica, si es posible, para algo, el octubre de la feria o algo, bueno, pues agradecerle al señor presidente de la asociación su presencia aquí.